Trataron el tema de la codependencia. La codependencia que es diferente de la dependencia emocional, aunque nosotros podemos pensar. Pero ahorita vamos a profundizar sobre esto. Y bueno, antes que nada quiero compartirles que, bueno, yo estoy aquí en este momento, me encuentro en el trabajo, que es en Vida Sana, aquí en un departamento del hospital, aquí en Montemorelos, y nosotros trabajamos principalmente pues con diferentes, actuamos desde diferentes escenarios, somos un equipo integral y atendemos eh, situaciones emocionales, o sea, problemas de salud mental y salud física, pero también dentro de la parte de la salud mental abordamos lo que es el área familiar. Y los días lunes, antes de toda esa situación de la contingencia, los días lunes nos estábamos reuniendo presencialmente, ¿verdad? Para tener lo que son un grupo de familias anónimas, así se le llama, familias anónimas, y es lo que, familias anónimas, ¿sí? Y eso es lo que yo les voy a hablar en esta tarde un poco, ya que Familias Anónimas está dirigido principalmente a lo que son personas, familiares de personas adictas. Estos familiares de personas adictas se vuelven en codependientes. Los dependientes, sí, son las personas que de primera instancia, como su nombre lo dice y válgase la redundancia, dependen de una droga o de una sustancia, ¿sí? Y los codependientes son las personas que dependen de esas personas dependientes, ¿sí? Entonces, bueno, esto no solamente se da con las drogas o en familias, ¿verdad? Que es lo más común, sino que también se da en las relaciones, ¿sí? Dentro de las relaciones. Y bueno, vamos a conocer en primera instancia qué es la codependencia. Y bueno, dentro de esto les voy a decir literalmente, acorde a la bibliografía que yo tengo aquí, ¿qué es la codependencia? Y bueno, se menciona que la codependencia es una obsesión por controlar la conducta de otras personas. Asimismo, una persona codependiente puede también ser controlada por la conducta de la otra, ¿sí? Y yo les mencionaba que esto también se da mucho en la dinámica de nuestras relaciones, se puede dar en la dinámica de nuestras relaciones. Y bueno, principalmente hablando de las relaciones de pareja, ¿sí? Y pues de igual manera dentro del contexto familiar. Ajá. Cuando buscas tener el control sobre la vida de la otra persona y cuando piensas que de ti depende lo que la otra persona haga o deje de hacer, ¿sí? Bueno, otra parte es que muchos de nosotros tendemos a ser codependientes en nuestras relaciones con nuestros seres queridos y buscamos rescatar, ¿sí? Rescatar a una persona y tenemos el síndrome del salvador o la salvadora, ¿sí? Y aquí viene un complejo de salvavidas, ¿sí? El salvavidas rescata a la gente porque es parte de su trabajo, pero cuando nosotros entramos en esta dinámica, podemos entrar en un complejo de salvavidas. Ajá. Entonces, esto puede darse también comúnmente dentro de, se habla mucho de dentro del personal de salud, tanto el personal de salud, hablando en términos generales, por ejemplo, en el área de medicina, enfermería, en el área en este caso, terapias y terapia física, psicología, psiquiatría, bueno, todas estas especialidades de salud en las que nos encontramos en esta parte de ayudar a otros, ¿sí? Pero podemos llegar a caer también en esta situación de anclarte, esa es la palabra, cuando te enganchas o llegas a anclarte de la conducta de la otra persona, lo cual produce un enorme desgaste mental y desgaste de energía, ¿sí? Porque estás pensando que vas a ser tú el que va a controlar la vida de la otra persona o que es tu responsabilidad salvar a la otra persona. Y es aquí donde entra la parte del peligro, ¿sí?
cuando, perdón, incluso mi felicidad, ¿sí? Mi felicidad empieza a depender de la otra persona, de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Por eso una persona codependiente es aquella que constantemente busca tener el control sobre la vida de la otra persona o sobre lo que le suceda o le deje de suceder a esa persona, ¿sí? Principalmente un ser querido. Uh-huh. Y bueno, una persona codependiente pueden ser los padres, ¿sí? De igual manera en una relación de pareja, como les mencionaba, desde el noviazgo se puede dar incluso y ya en el matrimonio, que más se diga. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos cuáles son algunos rasgos y si podemos llegar a identificarnos incluso con este tipo de dinámica, ¿sí? Una persona codependiente es importante saber que es una persona número uno con una baja autoestima, ¿sí? Número dos, es una persona que tiende a una necesidad de confirmación, que el otro, ¿por qué esta persona codependiente está bien en base a lo que la otra persona haga, ¿sí? Se va a autoafirmar su persona. Uh-huh. Entonces, tiene una necesidad de confirmación constante. ¿Por qué? Por lo mismo de la inseguridad o la baja autoestima que la persona presenta, ¿sí? Otro aspecto importante es que las personas codependientes tienen límites eh, frágiles o muchas veces carecen de límites, ¿sí? Entonces su personalidad puede ser un tanto eh, voluble, ajá, y también puede ser o sea, carecer de límites o no tener los suficientes límites para establecer su relación y decir, hasta aquí llego yo y la otra parte le corresponde a la otra persona. Es su responsabilidad, ¿sí? De igual manera, una persona codependiente tiende a sentir culpa, ¿sí? Una culpa excesiva. ¿Por qué? Porque está pensando que lo que él o ella hagan o dejen de hacer, ¿sí? Va a perjudicar a su ser querido. ¿Uh? Entonces, la persona codependiente empieza a mezclarse tanto con la otra persona que ya no sabe diferenciar entre dónde está ella y dónde comienza el otro. Se fusiona tanto con la otra persona que se pierde en la otra persona, ¿sí? En su ser querido, se pierde en él o se pierde en ella. Entonces, es importante que nosotros sepamos que, bueno, esto, incluso una característica especial que mencionan los estudiosos en esta área, ¿verdad? Es que, hablando de las adicciones, es que mayormente los hijos, ¿sí? O las hijas, hablando en una cuestión de pareja, de personas alcohólicas o personas adictas, pueden llegar a ser codependientes y por lo tanto repetir el mismo patrón en cuanto a ya la elección de una pareja, ¿sí? Entonces, por eso se habla mucho de la codependencia emocional, que tiene que ver también con la familia codependiente. ¿Por qué? Porque pienso que mi felicidad depende de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Y por lo tanto, como mi felicidad depende de lo que el otro haga o deje de hacer y yo quiero ser feliz, ¿sí? Entonces quiero controlar las acciones de mi familiar o de mi pareja. ¿Mm? Entonces, qué importante es esta parte de la individualidad, porque a la vez somos dos personas diferentes y del respeto y de los límites. Es allí donde empiezo o sea, tengo que entender y empiezo a saber que yo no te voy a cambiar, que yo no voy a cambiar quién tú eres, cómo tú piensas, lo que tú haces. Es simplemente voy a compartir, voy a respetar eso. Y si no lo somos, bueno, pues entonces también
poner ese límite. Es por eso que muchas veces se vuelve un tanto difícil, ya hablando en la parte de las relaciones, el establecer límites. ¿Por qué? Porque una persona codependiente no tiene límites o sus límites son débiles, ¿sí? Muy bien. Entonces, otro aspecto que quiero compartirles y que es dentro de lo que trabajamos aquí es esta famosísima parte que yo creo que ustedes han visto en Facebook, que tiene mucho que ver con la parte de soltar, aprender a dejarlo ir, aprender vaya, a dejar de aferrarte, ¿sí? A que las cosas sean como tú quieres, en el momento que tú quieres, o que las personas sean como tú quieres que sean. Porque desde ese momento en el que tú quieres que el otro sea como tú eres, o estás con esas expectativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que te vas a llenar de frustración. Te vas a frustrar porque el otro no es como tú eres o como tú quisieras que fuera. Y es allí donde viene la parte de las expectativas. Por ejemplo, en el caso de los padres hacia los hijos, que tienen expectativas altas hacia sus hijos y les ponen una responsabilidad. ¿Por qué? Porque mi felicidad va a depender de las decisiones de mi hijo o de lo que mi hijo haga o deje de hacer. Y de igual manera en una pareja. Se dice, ¿verdad?, que en una pareja no es que vas a ir a completarte con la pareja. La pareja son dos personas completas que llegan a compartir. Porque si yo me siento incompleta o me siento incompleto, lo que voy a esperar es que el otro me complemente, ¿sí? Y al no complementarme, al no completarme la otra persona, pues yo voy a ser infeliz, me voy a frustrar, porque no está cubriendo mis expectativas, lo que yo deseo que esa persona haga, ¿sí? Por mí, o sea, porque estoy pensando pues únicamente en mí, ¿verdad? Entonces, yo les quiero compartir dentro de esta parte de soltar. Se trabaja mucho en el grupo que nosotros tenemos, se trabaja mucho esta parte de dos cosas, ¿no? Una es la aceptación, ¿sí? Cuando tú aprendes a aceptar las cosas, número dos, sucede un cambio, ¿sí? Sucede un cambio en ti mismo, en ti misma, porque reconoces y dices, bueno, yo no puedo cambiarlo, yo no tengo el control de eso, ¿sí? El ser humano, por naturaleza, tiene la necesidad de sentir el control, de querer tener el control. Es parte de nuestra naturaleza, claro, porque nosotros tenemos una estructura, tenemos el control de a qué horas nos vamos a levantar, a qué horas vamos a comer, de nuestras decisiones, todo lo que tenga que ver con nosotros. Pero lo que tiene que ver con el otro, eso ya no es mi responsabilidad. Y nos metemos en serios problemas cuando queremos que el otro cambie y sea como nosotros queremos que sea. Las expectativas. Entonces, esta parte del soltar, del dejar ir, de entregárselo a Dios, incluso de todo esto nos está llevando a nosotros a la parte de la aceptación, a la disminución de la ansiedad también, porque la ansiedad es esa espera constante. La ansiedad es esa, en la espera te desesperas, es esa desesperación de que las cosas se hagan. Y si no se hacen como yo quiero, y si no se hacen al momento que yo quiero, me frustro, me enojo, ¿sí? Y entonces empiezo a tener serios problemas conmigo y con mis relaciones. Entonces, esta parte de soltar con amor, yo quiero compartirles a ustedes. Son 15 puntos que me parecieron interesantes compartirlos con ustedes. Número 1 es soltar las riendas. No quiere decir que ya no nos importe. Aquí está hablando específicamente de la familia, de la dinámica familiar. O el cónyuge que está presentando una adicción. No quiere decir que ya no nos importe, ¿sí?, esa persona, ese familiar. Quiere decir que yo no puedo hacer las cosas por otro. En la codependencia
es importante entender que puede existir una sobreinvolucración, un sobreinvolucramiento. Me estoy sobreinvolucrando en la relación. Me estoy sobreinvolucrando en la vida de la otra persona. No permito que el otro haga, ¿sí? Sino que yo lo hago por el otro. Y entonces no dejo que el otro, ya sea la pareja o el hijo, o dentro de la familia, la dinámica que se da en la familia, no estoy permitiendo que el otro haga, que el otro aprenda e incluso que el otro sufra. A mí me gusta pensar mucho, saben, que esto es algo muy personal que yo pienso y digo, bueno, Dios, sí, que tiene el control de las cosas, es un Dios que nos ha dado el libre albedrío. Es un Dios que aunque pudiera tener el control de mi vida, nunca va a tomar decisiones, por así decirlo, por mí, salvo que yo se lo permita o salvo que yo se lo pida. Y nosotros sabemos eso. Él nos da la libertad de elegir, de hacer por nosotros mismos, de aprender por nosotros mismos. Y cuando nosotros ya no podemos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es ahí donde entra Él. Es ahí donde, si nosotros le pedimos su ayuda, donde Él nos extiende su mano. Pero yo me pongo a pensar y digo, bueno, si Dios, que es Dios, y que es nuestro juez, que es el único que puede juzgarnos, que es el único que puede tener el control de nuestras vidas, no lo hace, ahora cuánto una realidad. Otro punto importante es soltar las riendas, punto número 2, no es desligarme. Es la aceptación y la realización de que yo no puedo controlar a otro. Punto número 3, soltar las riendas es no propiciar, no hacerlo fácil e invalidar, sino permitir que las personas aprendan las consecuencias de sus propios actos. Soltar la rienda es permitirle al otro que sea, aun cuando vea que lo que está haciendo le puede llevar a un problema. Soltar las riendas es eso, soltar las riendas es no tratar de cambiar al otro o culparlo. Tampoco soltar las riendas no es cuidar de otro, sino que me ocupe de él, es ocuparme de él. Soltar no es componer, sino apoyar desde lo que yo puedo hacer, sin intentar repararlo. Soltar no es juzgar, sino permitir a otro ser un ser humano. Soltar no es ser protector, sino permitir a los demás que enfrenten su realidad. Soltar no es negar, sino aceptar. Como yo les mencionaba hace un momento, cuando nosotros somos capaces de aceptar, entonces es cuando viene un cambio. A veces queremos que sea al revés. Y saben que para que nosotros podamos aceptar muchas veces puede tomarnos tiempo. Puede tomarnos tiempo. Otro punto importante es soltar, no es criticar y tratar de que una persona se regularice, sino tratar de convertirme en lo que sueña ser. Soltar no es arrepentirme del pasado, de lo que hice en el pasado, sino crecer y vivir por el futuro. Pero sobre todo soltar con amor es temer menos y amar más. Saben que hay un punto importante, bueno, esto es algo que yo he observado, ¿verdad? Que normalmente pues la codependencia, precisamente por esta inseguridad o esta falta de estima propia, muchas veces te puede llevar a generar ansiedad, ¿sí? Todos los seres humanos vivimos con ansiedad, ¿sí? Unos en mayor medida, otros en menor medida. Pero todos los seres humanos.
Y por eso nosotros podemos encontrar en la Biblia cuando Jesús dijo, no se afanen por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán, ¿sí? Cada día traerá sus propias ocupaciones, sus propias preocupaciones. Solamente piensen en este día, porque tienen este día. Y saben que cuando nosotros somos codependientes o tendemos a hacerlo, ¿sí? O tenemos ciertas características como estas, que estamos sobreinvolucrándonos en la relación, o estamos dando más, o estamos sobreinvolucrándonos con una persona, o incluso esto también puede suceder en el rol del cuidador, ¿sí? Incluso hay un síndrome, el síndrome del cuidador, ¿sí? Cuando la persona se sobreinvolucra, que se desgasta a sí misma por cuidar al otro, cuando puede ser que la situación del otro no va a mejorar por mucho que yo dé, no lo puedo cambiar, está enfrentando una enfermedad degenerativa y aunque yo me esfuerce y haga todo lo que quiera de mi parte, no puedo cambiar esa situación. Por eso la parte de soltar tiene que ver con la aceptación. Y cuando yo más rápido logro aceptar las cosas, puede venir un cambio a mi mente. Y si existe un cambio en mi mente, va a existir un cambio en mi vida. Y yo les hablaba hace un momento de la parte de la ansiedad, que muchas veces nosotros podemos experimentar ansiedad, ¿sí? Cualquier ser humano lo experimenta, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero es parte de las emociones. El hecho de estar preocupados por lo que va a suceder. Y no solo eso, sino la ansiedad es esa parte de querer tener el control, ¿sí? El control en el tiempo. Entonces, el querer tener el control en el tiempo, el querer tener el control en todo, ¿sí? Y en la vida de otras personas. Entonces, en base a esto, en base a esta parte del tiempo, yo quiero compartirles otra cosa que encontré dentro de la literatura que nosotros manejamos. Y dice, se llama Un día a la vez, y dice de la siguiente forma: hay 2 días en cada semana, 2 días, de los que no deberíamos preocuparnos, 2 días que deberían mantenernos libres de miedo y de aprensión. 2 días en la semana. Uno de esos días es ayer, perdón, con sus errores y preocupaciones, sus faltas y asperezas. El ayer se ha ido para siempre más allá de nuestro control. Todo el dinero del mundo no puede regresar el ayer. No podemos deshacer un solo acto que llevemos a cabo. No podemos borrar una sola palabra. El ayer ya se fue. El ayer se ha ido. Del otro día, por el que no deberíamos preocuparnos, es mañana, con sus posibles cargas, sus grandes promesas y sus pobres realizaciones. El mañana también está más allá de nuestro control. El sol del mañana saldrá en todo su esplendor o detrás de una máscara de nubes, pero saldrá. Hasta entonces no tenemos seguro el mañana, porque aún no nace. Esto deja solo un día, y ese día es hoy. Cualquier hombre puede pelear la batalla de un solo día. Es solamente cuando tú y yo tenemos las cargas de esas 2 espantosas eternidades, ayer y mañana, que nos quebramos. No es la experiencia del hoy lo que lleva al hombre a la locura, es el arrepentimiento y la amargura de algo que ocurrió ayer y el temor de lo que mañana pueda traer. Por lo tanto, vamos a vivir un día a la vez. Y saben, dentro del área de la salud mental, de hecho, la ansiedad es exceso de futuro, así se llama, así se dice. Y la depresión es exceso de pasado. Estoy ansiosa, ansioso, porque todavía no sé qué va a venir en el futuro, lo que me va a traer, y esa ansiedad me come, me supera, sí, porque tengo miedo, que tengo temor a lo que va a pasar.
y me imagino, me creo unas historias aquí en la mente. Y también me siento triste, sí, por lo que sucedió ayer, por lo que sucedió hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, hace un año, hace no sé cuántos años más, y sigo pensando en eso y no lo puedo borrar de mi mente. Y entonces vivimos en el ayer y en el mañana, pero pocas veces vivimos en el presente, en este regalo que es hoy, hoy. Por eso, eh, cuando pensaba en todo esto, ¿verdad? En la parte de la codependencia, tiene mucho que ver con esta aceptación y con pensar y decir, bueno, yo solo puedo hacer una cosa, ¿sí? No puedo hacer muchas cosas a la vez o no puedo hacer tanto. Este es mi límite. Hasta aquí llego yo. Y aquí en adelante empieza el otro. Y necesito aprender a respetar esas decisiones de la otra persona, respetar la individualidad de la otra persona, respetar y aceptar también. Entonces, dentro de esta parte de la codependencia, pues tiene que ver eso, ¿verdad? Y es por ello que nosotros como grupo buscamos cada día, cada semana que nos reunimos, fortalecer el vivir el presente, el vivir el ahora, vivir hoy, vivir hoy y dejar que las cosas fluyan, ¿sí? No sé cuánto tiempo tengo porque estoy sobre el tiempo. No sé quién lleva el control del tiempo o quién sabe cuánto tiempo hay para ir finalizando y luego empezar con la ronda de preguntas. ¿Alguien me puede decir? Vamos a continuar con esta sesión, licenciada. Nos acaban de indicar que no se va a cortar, entonces podemos continuar. Como les mencionaba, ¿verdad? A mí me encanta pensar, y saben, esto es algo que en lo personal, yo estoy, desde que entré al programa, a este programa de familias anónimas, yo les puedo compartir que he tenido una visión diferente de la vida y también estoy aprendiendo ahora estoy aprendiendo precisamente a vivir en este regalo que es el presente, ¿sí? Y el hacer una cosa a la vez. Saben, socialmente se nos pide ser más productivos, ¿sí? Ser más productivos y ser más productivos es ser más rápidos. Es tener el celular aquí, pero a la vez estar con la computadora y a la vez estar ser simultáneos, ¿verdad? Entonces, el ser humano se va vaya, con toda esa situación de la contingencia, bueno, nos ha dejado también grandes lecciones en cuanto a esto, en cuanto al tener que esperar, en cuanto al saber que cada día es un día más y es el único día que tenemos y que cada día cuenta, ¿sí? Entonces, desde este enfoque, yo quiero invitarlos, ¿verdad?, a entender que todos en algún momento podemos llegar a desarrollar esta dinámica de codependencia con algún familiar o en nuestras relaciones. Pero lo más importante de esto es que nosotros entendamos que en cualquier tipo de sea nuestra relación, es importante, número uno, entender la parte de los límites, ¿sí? Y que sean límites sólidos y límites fuertes, en los que yo pueda validar mi palabra. Que yo no puedo cambiar a esta otra persona. Aquí en Familias Anónimas se menciona, yo solo puedo cambiarme a mí mismo o a mí misma. A otros solo puedo amarlos. No hay algo más que yo pueda hacer. No hay algo más. La única persona que puede ser responsable de mí soy yo, ¿sí? Nadie más. Y yo puedo hacer ese cambio en mí
no en otros. Si yo quiero un cambio en el otro, eso también es algo que se menciona mucho, sé el cambio que tú quieres ver. O sea, voy a empezar por mí. ¿Sí? Si yo quiero ser un agente de cambio, voy a empezar por mí. Pero no puedo esperar que la otra persona cambie. Si hay algo que no me agrada, si hay algo que no me gusta, pero yo estoy haciendo lo mismo. Uh-huh. Y ni siquiera me doy cuenta o ni siquiera lo estoy aceptando. Y otro punto importante con el cual quiero dejarlos en esta tarde, en esta noche, es precisamente en el vivir en el ahora, vivir en hoy, hoy. Esto es lo que más importa, vivir este tiempo, vivir este momento. Una frase muy singular que es la del solo por hoy, solo por hoy. Porque finalmente ellos entienden que un día a la vez, vivir un día a la vez, sin alcohol, es un logro. Y ese día a la vez los ha llevado a vivir 20, 30 años sin alcohol, ¿sí? Pero sin pensar en el futuro y sin pensar en las expectativas y sin tener expectativas altas para que exista un cambio. Porque mientras más expectativas tú tienes, mientras más quieres tener el control, menos tú permites que las cosas fluyan, que las cosas sean, entonces es cuando las cosas se acomodan, ¿sí? Y estás en paz, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no sé, ya vamos a cerrar con esta parte y no sé si quieran tener algún comentario o algo que quieran decir.